nadie sabe, porque es una gran responsabilidad. Esto no es protagonismo. El pararse un púlpito no es protagonismo, no es fama, no es cosa de hombre, no es como en el mundo. En el mundo, entre más tu reconocimiento vas recibiendo, más dinero puedes recibir, más amistades puedes tener, supuestamente, porque es incierto. O sea, bienes y cosas así. Pero en Dios, y no es que Dios sea un Dios dictador, en Dios es diferente. Porque cuando tú vienes a impartir la palabra, y como mismo mi esposa decía que la palabra es de doble filo, dice que la palabra es una espada de doble filo. Lo mismo que está circuncidando el pueblo, que está trabajando en el pueblo, que está trabajando como el que predica. La palabra que el predicador da, también lo mide a él. Una equivocación de un predicador puede llevar todo un pueblo a un error. Y de un error a ir, como quien dice, y sonará fuerte, al Seol, es bíblico, está en Apocalipsis. Dice que pastores guiarían ovejas, rebaños completos al Seol en los últimos tiempos. Por eso es que debemos estar firmes en la doctrina, en la sana y verdadera doctrina de Cristo, para no caer. Y estar atentos a esas falsas doctrinas que se levantan, para que no nos vuelvan a envolver. Iglesia a su nombre. Pero ¿qué se queda así? Hay motivos para alabar, ¿no? Hay motivos para exaltar. Usted puede cortar cuantas veces quiera la prédica y alabando y exaltando, y no me pongo bravo. Es para el Señor, porque lo que hacemos es para el Señor. Bueno, en esta noche, el tema que les quiero, conforme a la voluntad de su Santo Espíritu, que quiero hablar es ¿a dónde he llegado? O sea, cuando nosotros llegamos al Señor por medio de la obra y del poder del Espíritu Santo, porque no es por obra ni voluntad nuestra, y cuando nosotros llegamos por obra y voluntad nuestra, o sea, yo quiero ir allí, por ir allí, no vas a durar ni un round en la iglesia. Pero cuando la cosa es de Dios, cuando es el Espíritu Santo quien toca, es el Espíritu Santo quien lleva el convencimiento, es el Espíritu Santo el que lleva el arrepentimiento, ahí sí vas a durar, porque es Dios quien lo ha permitido y porque es en el tiempo del Señor. Es por eso que en esta noche quisiera estar hablando y hacer comparaciones del desarrollo de un niño, o sea, la evolución, el crecimiento de un niño, con un cristiano, y a la vez algo paralelo, a ver si me doy a entender, algo paralelo, tanto como el desarrollo del niño, del cristiano, algo paralelo también con el templo, con el tabernáculo. O sea, me refiero por parte, exteriores del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y esto, nomás como bien sabemos, que, se me pasó, perdóneme. Como bien sabemos y hemos leído este pasaje, dice que en Mateo 19:14, dice que, pero dijo Jesús, esto se va a referir acerca de los niños, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí nuestro maestro no se refería a que para entrar al reino de los cielos había que ser inmaduro como un niño, sino que está hablando de tener cierta pureza, de tener cierta inocencia, pero a la vez de tener, o sea, de estar activo, de estar sobrio, de velar. Porque la inocencia, perdónenme por la palabra, es que trato de buscarla, no es que se convierta en un bobo y que le pase de todo y que no, hay que estar alerta, estar sobrio. Entonces, no se trata de que para entrar al reino de los cielos debemos ser unos inmaduros, sino de tener esa santidad, esa nobleza, de saber perdonar, de no guardar rencor. Entonces, comparado con esto, quiero estarles llevando acerca de lo que estaba refiriendo acerca de las áreas del templo, y quisiera estar empezando por el exterior de los atrios. Yo usted se recuerda, pero dice que cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer su sacrificio, esto un viaje mamá lo habló. Dice que la palabra enseña
que el que entraba al lugar santísimo, o sea, que entraba a esparciar la sangre, que hacía, era el sumo sacerdote. Pero que sin embargo había un pueblo que se quedaba en el exterior. O sea, los extranjeros, aquellos que como que no conocían al Señor y no habían aceptado aún al Señor y no llevaban sacrificio para el Señor. Dice que escuchaban, o sea, oían, pero no veían, ni sabían, ni entendían, porque se encontraban en el exterior. Entonces, llevándolo esto, estos son los que aún, como bien dice, estos son los que aún no se ha llevado la buena nueva. Esto significa que estos son aquellos que aún la palabra del Señor no ha llegado a ellos. Dice Jeremías, porque debemos tener algo claro, y es que, como decía un principio, no es venir por nuestra voluntad, no es venir por un embullo, porque si me gusta la música, porque si las luces son bonitas, o porque vengo si hay aire acondicionado y me estoy refrescando aquí. No es venir por eso, es permitir que sea el Espíritu Santo quien obre uno. Entonces, por esto es que en Jeremías dice, Jeremías 1:5, que antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Dice Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Esto es Pablo. O sea, Pablo, cuando vemos a la figura de Pablo, Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia de Cristo, se opuso a las buenas nuevas del Señor. Pero más el Señor nos enseña en la palabra que Él tenía un plan para con Pablo. Pese a todo lo que Él hizo, pese a todos los cristianos que metió preso, todos sabemos que le temían, pero el Señor lo hizo descender de su caballo. El Señor lo envolvió en su gloria. El Señor le abrió sus oídos para que escuchara su voz. Y lo llamó a su presencia. Le dio la revelación. Destruyó la fortaleza que había en su mente errónea del legalismo, de la ley, de aquello que no creía en la venida del Señor, de que no creía que Jesús era el Mesías, para hacerlo un apóstol del Espíritu, para hacerlo un apóstol, un predicador de las buenas nuevas. Ahora, muchos como Pablo, negamos a Dios en nuestra ignorancia y nos burlamos de la iglesia antes de estar aquí, y pensábamos que no llegaremos a los pies del Señor. Y como bien dice la palabra del Señor, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero en el tiempo del Señor, en el Cairo, en el tiempo perfecto, somos llamados. Por eso también dice Eclesiastés 3:1, dice que hay un tiempo señalado para todo. Dice que hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Hay un tiempo para todo. Nada se debe acelerar y nada se debe atrasar. Todo es una marcha constante. Es como la alabanza, cuando el que dirige, como yo, que a veces me voy de tiempo, se va la batería, se va el piano, la danza se queda atrás. Si la batería de momento le mete el tiempo muy rápido, o sea, acelera el tiempo, las danzarinas, todo es un paso constante. Pablo, hay una parte en la cual el Nuevo Testamento habla, obvio que Pablo habla en el Nuevo Testamento, de que la carrera no es de andar a velocidad, es de resistencia, es de paso a paso, porque si nos apresuramos se nos pueden quedar cosas atrás, y esas cosas que dejamos atrás sin completar nos pueden salir para mal en un futuro. Entonces, aquí está algo sobre lo que oyen la voz. Dice Lucas, capítulo 1, 41, recuerde, estamos en la etapa, o sea, del exterior de los atrios. Aún no he mencionado la etapa de qué niño es que entra aquí. En Lucas 1, 41, de 41 al 45, dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Dice el versículo 44, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó y tendrá el cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto habla de que por medio del Espíritu Santo nos es revelada la salvación.
y reconocemos el buen llamado del pastor, Juan el Bautista. A ver, sonará algo como que Juan el Bautista, por el código de la voz de María, ese feto al que a veces pensamos que no oye, que no siente y que no padece porque está ahí en la formación, o sea, en el vientre de la mujer, dice que escuchó y reconoció quién era la portadora del Salvador del mundo. Entonces, muchas veces, o muchas veces no, es así. Cuando el Espíritu Santo pone el querer hacer, usted no sabe cómo. Usted no sabe cómo. Le han predicado los JH, le han predicado todos. Y usted, para nada, yo no voy a la iglesia. Para nada, yo no voy a ir allí. Para nada, yo no voy a ningún templo. Para nada, no, yo no creo. Y usted es negado todo el tiempo. O sea, me refiero en el exterior, cuando estábamos en el exterior. Pero llega un día en el tiempo del Señor, en el tiempo perfecto, en que la palabra viene y dice, ahora es cuando es que yo voy a orar. Y usted no sabe cómo y de momento se ve implicado. Pero ¿y qué hago yo aquí? Pero lo más hermoso es que usted entra, llegó a la iglesia, empezó a sentir alabanza y dice, pero ¿por qué siento que la música es como si siempre lo hubiera escuchado? Pero de momento usted no sabe cómo, pero de momento se toma así como que con los ojos cerrados, aunque no levanta las manos, y está escuchando una adoración y, Señor, no sé cómo adorarte, pero te entrego mi ser. Cortas palabras precisas de corazón y llegan al Señor. Y el Señor toca y no sabe cómo llegó, porque es el Espíritu Santo el que obra. Cuando vemos, aleluya, la gloria es para Dios. A Él sea toda la gloria y honra. Aquí la palabra niño, según el original, o sea, me refiero al pasaje de Lucas 18:15, es del griego 10:25. Y en griego, no sé, griego, es, yo mirando como si estuviera ahí, es brefos, de afinidad incierta, infante propiamente no nacido, o sea que aún está en el vientre. Ahora voy a llegar. Literalmente o figurativamente, niñez, niño, criatura. Entonces, aquí, en esta área, como bien decía, lo exterior del atrio, los que entran aquí son los niños que aún no han nacido. Son aquellos que han tenido un llamado, son aquellos que tienen un llamado, son aquellos que tienen un propósito, pero que aún no han nacido. Están en el vientre del mundo, pero que aún no han nacido y no se han incorporado a la iglesia como debe ser. Entonces, en los exteriores de los atrios se encuentran, según el original, los brefos, que significa, como bien decía, los que aún no han nacido. Aleluya. Se me fue un apunte, pero gracias, Señor. ¿Se acuerda del versículo que estaba leyendo al principio cuando el Señor Jesús, se lo voy a buscar? Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 19:14, que dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y vuelvo atrás rápido. ¿Se acuerda de eso? Caramba, no me pasé. Bueno, y esto se estaba refiriendo que estos eran nacidos, porque usted dice, pero a ver, ¿cómo que dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Cómo ya el niño está nacido? ¿Cómo que lo deje ir a ti? O sea, para poder entrar al reino de los cielos, nosotros como niños debemos acercarnos al Señor. Porque cuando estábamos en el mundo, éramos niños. Es un trabalengua, aunque piense que no. Porque en nuestra inocencia, el pecado se apoderó de nuestras mentes y fue creando una fortaleza mental, una estructura. Pero llegó el momento en que el Espíritu puso el querer hacer. Y por eso es que entonces venimos a los pies del Señor. Y entonces ya no somos nacidos de la carne,
sino que venimos por medio de Cristo Jesús a ser nacidos del Espíritu. Venimos a ser, en el transcurso del caminar, coherederos junto con el Señor. Ahora vamos a estar viendo acerca de los atrios. Acuérdense, estos niños los atrios. Perdóneme, ¿verdad que sí? Ya aquí en los atrios entra una etapa diferente. Y es que ya el niño, es que aquí para hablar, ya el niño no es aquel que está en el vientre, ya el niño salió, la mujer dio a luz y ese niño se ha incorporado a la casa del Señor. O sea, nosotros cuando llegamos a la casa del Señor. Pero normalmente, me refiero ya lejos, o sea, fuera del ámbito espiritual, un niño pasa por un proceso. Primero, aparte de la alimentación, primero debe gatear, después de llevar un tiempo gateando, empieza como a tratar de pararse, y todos los que somos padres y aquellos que han visto a un niño, por obvio, han visto que empieza a sujetarse y con ayuda y de papá y de mamá y de la abuela, empieza a dar sus pasitos y empieza a caminar. Entonces, de estos niños entra un cambio. Entra un cambio. Y el cambio me refiero es de que ellos no pueden saltar una etapa. Aquí hay doctores. No debe ser, y creo que no es correcto, de que un niño, si no ha gateado antes, ya del tiro se vaya caminando. Porque he aprendido de que cuando gatean, las rodillas se le fortalecen. Aparte de eso también coordinan los movimientos. Me refiero a brazo con pierna, como uno camina normal así. Eso se coordina también y se le va grabando al niño. El equilibrio, lo que es el equilibrio. Empiezan a palpar con las manos, a tener contacto, a percibir las cosas, si es frío, caliente, por medio de eso también. Y esto es algo que le ayuda para el futuro, cuando ya vaya a caminar, puede tener una base, haber adquirido fortaleza para que pueda caminar bien. Entonces, leyendo Salmos 104, dice: entrad por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecir su nombre. Dice Mateo 21, 16. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús respondió: sí, nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pechos te has preparado alabanza. Que hay un proceso diferente aquí. Aquí empieza el cambio de la manera de hablar. De cuando nos vamos adentrando, cuando vamos entrando por las puertas de los atrios del Señor, ya hay un cambio de la manera de hablar, aún hasta un cambio de lo que cantamos. Si antes se decían malas palabras, o sea, palabras de maldición, se empiezan a decir palabras de bendición. Si antes se le cantaba la melancolía, se empieza a cantar con gozo. Si antes lo que se hablaba era con violencia, empieza a haber un proceso en nuestro ser, en nuestro carácter, para no hablar con violencia, sino a ir poco a poco hablando con mansedumbre. No, que yo no puedo hablar porque no puedo hablar así, no puedo hablar así, porque si le hablo en voz alta, si me altero, Señor, te estoy fallando. O sea, viene el temor del Señor y va llegando una transformación a su vida. Entonces, pero un niño es importante también la alimentación. Pues en 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esto habla de la santa doctrina, o sea, las primeras enseñanzas de la casa, ya sea discipulado básico, doctrina intermedia, mayordomía y así consecutivamente, puede ser escuela profética, doctrina avanzada. Entonces, como mismo no se puede alterar el proceso para lograr caminar, tampoco se puede alterar el proceso de la alimentación. Y a esto me refiero que entramos deseosos con ese primer amor, que nos comemos un elefante, como quien dice, y
queremos ver todo, queremos oír todo, queremos saber de todo. Ya estoy hablando del modo creyente, ya de aquel que ha recibido al Señor. Entramos y sientes esa pasión, ese fuego, y no está mal aprender, no está mal adquirir conocimiento. Pero no toda la alimentación, o mejor dicho, no todos los alimentos son buenos para un infante. Me refiero a de meses. Para aquel recién convertido, no todo alimento, aunque edifique, no le puede ser edificación, vaya, sin tener trabalengua. Aunque edifique, porque todo está por estatura y todo está por el tiempo en el cual debe llevar, el proceso por el cual debe pasar para poder adquirir ese alimento. Entonces, es como, o sea, es crear las bases. Es como, a ver, cuando uno va a construir una casa, uno no va a hacer las paredes. No, y si las paredes le eché la placa y ya. ¿Y los dados? ¿Dónde está la cimentación? ¿Dónde está la zapata? ¿Dónde está cuando buscas el firme para que la casa pueda soportar todo embate, toda inclemencia de la naturaleza? Así mismo pasa. Tiene que crear primeramente una base para entonces después crear la base. Ok, ya recibí doctrina, recibí discipulado, como bien decimos por acá, corderito. Ok, ya voy avanzando, ya voy adquiriendo conocimiento, la identidad de la casa, el carácter de un cristiano, cómo se ora, por qué me bautizo, sobre los dones, cultura de templo, en fin, o sea, la adoración. Y entonces es que empiezo a levantar paredes. Ya he creado una base. Ya ha llegado un momento en el cual puedo entonces empezar a crear las paredes. Es algo como que también, si usted está cocinando, usted no va a sacar la carne así por así de la olla, no, ya le saqué la presión y le di 5 minutos nada más. Son 45 minutos. Son 45, y si son de la otra, en dependencia de la edad, y si es que llega, entonces el Señor no quiere nada crudo, el Señor no nos quiere carnal, el Señor nos quiere formar, el Señor nos quiere, Dios mío, las 28 ya, el Señor nos quiere llevar a la dimensión de ser perfecto, agradable para el Rey, la estatura del varón perfecto. Vamos a seguir porque ya son las 28 ya. Entonces, bien, un niño no puede comer vianda porque, a ver, esto me refiero, tenía apuntado por aquí más o menos, de 0 a 4 meses más o menos. ¿Puede ser, Michael? No se le puede dar plátano ni nada a un niño de 0 a 4 meses. ¿No es así? No, a un niño no se le puede dar vianda con 4 meses ni con 3 meses. En primera porque no le ha salido porque su órgano aún no está preparado, sus órganos, perdón, no están preparados para digerir ese tipo de alimento. Aún está a base de la leche. Y la leche, acuérdense, significa la doctrina básica. Entonces, un niño no puede comer vianda con 4 o 2 meses porque aún tampoco le ha salido los dientes o algunos dientes. Aún no tiene molares para triturar, para que la comida sea, cuando llegue al estómago, sea más fácil de digerir. Entonces, si aceleramos un proceso, si oímos cosas que aún no están a nuestra altura, si vemos, miren, yo voy a hablar claro, y perdóname si quiere, no me perdone, pero yo sí perdono y bueno, nos vamos para el cielo. Si vemos prédica de todo el mundo, si vemos prédica de la casa donde estamos, si vemos prédica, al final pongo parcho, si vemos prédica de la casa donde estamos, si vemos prédica de Hong Kong, si vemos prédica de
de Pinar del Río, si vemos prédica, no sé, de Londres, si vemos prédica de 5 o 6 predicadores, 4 predicadores, al final, cuando peses la palabra, miren, no está mal nutrirse, no está mal aprender, no está mal saber palabra del Señor, porque eso es lo que nos puede, eso es lo que nos afirma y eso es lo que nos puede permitir que el día de mañana no vamos a caer, porque vamos a tener entendimiento para saber lo que debemos hacer por medio del Señor, para extender nuestra mano y decir, yo sé que no es con mi fuerza, Señor, sosténme. Pero cuando pasa esto y saltamos los procesos como un niño pequeño, lo que vamos a recibir es un empacho a lo cubano. Un empacho a lo cubano. Que cuando usted diga, y que usted se imagina que todo el mundo comienza a predicar, ¿y por qué eso es el velo? El velo. El velo. Procesando. El velo. No, quizás, yo sé que puede haber gente que dice, sí, no, el velo se usa porque en 1 Corintios 11 dice que la mujer cuando profetiza de que se cubra y que, ok, pero más adelante le puede traer trastornos si salta estos procesos. Con esto dejo un paréntesis y pongo en el centro bien grande. No quiero decir que con esto no vea prédica de otras personas. No quiero decir con esto para nada que no puede ver prédica a estas personas, sino que debe tener cuidado de tener un equilibrio con lo que se está alimentando, para que en lo espiritual no vaya a sufrir un colapso. Entonces, ay Dios mío, en vez de usted congregarse más por ese empacho, se empalague, porque mucha miel empalaga y repugna. Y al recibir tanta revelación, se crea el más que, y no, ya yo ahí no voy. Y entonces ya no es que se congrega una casa, ahora soy inspector, porque he aprendido muchas palabras. Y se va de la casa porque se ha empalagado, se ha llenado. Repone esto aquí. Y me voy para la otra, esto aquí no sirve. Y me voy para la otra, empalagado por la palabra, empachado espiritualmente. Por eso dice en 1 Corintios 3:1, así que yo, hermano, no puedo hablaros como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Aquellos hablaban mucho, hablaban en lengua, tenían todos los dones. Están cargaditos, pero le falta algo esencial. Le falta orden. Le falta sujetarse. El ministro es el que sabe la palabra que necesita el pueblo. No es que usted sea una oveja que come hierba, ni tampoco vaya a comer hierba. Pero si la palabra se refiere que el pastor es el que guía al rebaño, es el que lleva a pastorear las ovejas, él es el que sabe la dieta que le debe dar a su rebaño. Y como bien dice mi padre, la oveja gorda no salta la cerca. La oveja gorda no salta la cerca. Entonces, ¿de qué estamos comiendo y de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos procesando? ¿Hasta dónde hemos llegado? Aún estamos en los atrios. 34. Ok. Por esto es importante y debemos saber, como mismo hace un momento hablaba, que aquel que ya entra a los atrios tiene que reconocer y aprender y entender que necesita un guía, que necesita un pastor, que necesita un ministro, que necesita un líder que le guíe, que le esté examinando. Aquel que tiene situaciones digestivas se acerca al doctor y el doctor es el que le receta, mira, tú puedes tomar esto, así se te alivia la acidez, para que no se dé medicina. Pero bueno, usted sabe, el doctor es lo que sabe, el doctor es el que tiene el conocimiento de lo que le hace falta al paciente. Es como bien dice, una oveja no se puede sanar por sí sola. Una oveja, a ver, existe la autoadministración,
pero no vamos a llegar ahí. Pero usted necesita ser pastoreado, necesita ser supervisado, y sonará la palabra fea a lo secular, pero un pastor supervisa el rebaño. ¿Qué hacía David cuando tocaba el arpa? Tocaba el arpa, pero estaba mirando el rebaño, porque dice que tuvo que enfrentarse al oso y al león para que no devorara ¿a quién? A las ovejas. Entonces el pastor sabe lo que hace y sabe lo que está haciendo. Los ministros saben lo que hacen y lo que están haciendo. Los maestros saben lo que están haciendo, lo que está siendo instituido por el Señor para la dieta. Por esto dice en Gálatas 4:1, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque es el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Esto habla de que es necesario tener un tutor, como antes decía, de recibir paternidad, de tener un Padre espiritual. Nuestro Padre celestial es nuestro Padre. Él es nuestro Padre espiritual, Él es nuestro Padre en todo. Pero también los ministros también imparten paternidad. Porque ¿quién es aquel que se preocupa por el rebaño, que está pendiente del cuidado, que está atento si alguien se ha enfermado, que está atento a aquel que si le falta alguna medicina, que está atento si le hace falta algún alimento, que está moviendo, fulano ve aquí, ve allá? ¿Acaso no es como en la casa, una familia normal, común y corriente, que el padre, la cabeza, o sea, el padre, el verdadero padre, se preocupa por los hijos, se preocupa por los que están alrededor, cómo están, si están bien, si no están bien? Entonces, el ministro imparte, el pastor imparte paternidad. Y estos son los que son encargados de preparar la iglesia y de formar, o sea, de formarnos para las bodas, pero también de deformar. Porque el ministro también dice, carga con la vara y carga con el cayado. Entonces a veces venimos deformados del exterior de los atrios, llegamos rompiendo ventanas y quemando etapas, y viene el pastor. ¿Cómo está? Gracias, varón. Y se presenta y dice, padre, aquí traje a la novia, aquí traje a la iglesia, aquí está fulano. Y empieza a mencionar nombres, a pasar lista. Tú, fulano, ¿qué estabas haciendo? Sí. Ah, ok. Tú, sí hiciste. Ellos son los encargados, porque ellos son los que nos preparan, ellos son los que nos edifican. Según Efesios, habla sobre los 5 ministerios. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, debemos ser algo. Y es que debemos, como niños, como aquellos, debemos presentarnos delante del ministro, del sacerdote. Y a esto me refiero a la catarsis, al confesarse, y no me refiero al modo católico. Padre, he venido a confesarme. No. Es decir, mire, padre, mire, pastor, mire, fulano, no sé, me refiero a anciano. Mire, pastor, yo en mi pasado tomaba mucho. Y todos los fines de semana tomaba. Yo no era alcohólico, pero todos los fines de semana tomaba. Pero yo no era alcohólico. Pero bueno, pastor, yo estoy aquí porque quiero que aún he sentido esos deseos.
a veces pasado y me he sentido, hasta me he de momento sorprendido sentado en la barra, ahí ya a punto de pedir un trago. No, mire, pastor, es que yo antes robaba. Yo antes metía la mano en el cajero de mi trabajo. Y había explote, discusión y hasta hubo bronca fuerte por eso, porque había faltantes de 1.000, de 2.000, de 3.000 pesos. Yo salía limpio, pero era yo quien me los llevaba. Ya a veces he sentido eso. No, mire, pastor, es que yo no. Ahí no, para nada. Ya se acabó el yo. Si no, perdona, no me he dado cuenta. De momento Pedrito dice, no hay ningún Pedro. Mira, vamos a poner el X, dice, no, pastor, perdóneme, pero yo he tenido un gran problema con la falda, que para qué decir. Y aún todavía me queda, ¿cómo? El venir a exponer la herida, el venir a exponer las cosas, como bien decía ahorita, el pastor o el ministro, como misma forma que a veces tiene que deformar para volver a formar. Cuando se predicaba sobre las vasijas, que el pastor mismo predicaba, la vasija cuando aún no alcanza la forma que debe, o sea, si queda deformada, esa vasija debe ser quebrada. Esa vasija debe ser triturada y debe pasar de nuevo por el mismo proceso hasta alcanzar la forma que quiere el alfarero. El alfarero, nuestro Señor, por medio del ministro, trata de eso. De cuando una vasija llega deformada, cuando una vasija viene con situaciones o problemas del pasado que aún no logra zafar, que aún está atado, el pastor viene. Y ahí, o sea, ahí no me refiero a que venga a dar un barazo, no es que venga a dar un golpe, pero sí viene a dar un golpe de paternidad, un golpe de oración, un golpe de intercesión por ese hijo, para deformarlo, gloria a Dios, y para poderlo llevar y formar y darle el carácter, la forma que Dios desea que tenga. Amén. O sea, ya después de esto, que se va presentando, que se va exponiendo, que se va abriendo como semilla, se va quebrando. Pasa a otra etapa, aunque todavía continúa en los atrios, pero el alimento cambia, pues le es incorporado, un alimento más sólido. Y dice Lucas 2:40, dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto habla sobre nuestro Señor Jesús. ¿Dónde crecía y se fortalecía? No era en la casa, no era mataperreando, no era por ahí que se había culto y se iba por ahí, no quería el culto hoy, que tanta cosa. No, él crecía y se fortalecía en la casa del Señor. La alimentación que le estaban dando, la leche que le estaban dando, era la que le estaba fortaleciendo, a tal punto de que ya el niño aquí ya tenía dientecitos, ya tenía molares, ya sabía hablar, ya su vocabulario había cambiado, el temor del Señor había aumentado en él. Y temor del Señor me refiero no a un temor de que si peco Dios me va a matar. No es el temor de que vamos a recibir una consecuencia. Sí va a haber consecuencias por el pecado, pero es el temor de que si tenemos la revelación de que hemos llegado a ser hijos junto con nuestro Señor Jesús, como hijo, todo hijo busca alegrar a su padre. Todo el mundo busca que su padre esté alegre. Entonces el hijo trata de hacer lo mejor posible, ya sea en la escuela, sacando buenas notas, ya sea en el trabajo, siendo uno de los mejores, por tal de agradar al Padre. A esto se refiere el temor, por no dañar el corazón de nuestro Padre. Porque a veces quizás pensamos que no, pero cuando cometemos una falta, y el Señor aún en su inmensa misericordia nos perdona, pero aquello como que lo tomamos como en vano y volvemos a cometer la misma falta.
él se siente dolido en su corazón. Un padre biológico, nosotros como padres, cuando un hijo comete una falta contra nosotros o hace algo en contra de lo que le hemos enseñado, se siente dolido, ¿no es así? Nuestro Dios también se siente dolido. Entonces, de esto se trata el temer. No por las consecuencias, sí, debemos tener en cuenta en eso, sino porque hemos sido llamados para hacer de alegría el corazón del Señor, a nuestro Padre. Amén. Entonces, donde debemos crecer y fortalecernos es en el templo, en la casa del Señor, pues es donde somos instruidos y moldeados. O sea, hay que pagar un precio, hay que congregarse, hermano. Hay que venir a la casa del Señor. ¿Cómo usted prefiere más un culto o una prédica? ¿Virtual o presencial? Amén. Yo no digo que las redes se usen, porque el Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo no tiene fronteras para obrar en nuestras vidas. Él va más allá de lo que nosotros creemos. Pero presencial es más lindo, porque cuando usted entra por esas puertas, como el niño que gatea, dice que viene dando alabanza al Padre. Y David decía, entrad por sus puertas con acción de alabanza. Usted viene dando alabanza al Padre. Cuando usted viene y se sienta, usted no viene a estar mirando a un hombre. Usted no viene a mirar al director de alabanza o quizás al pianista, algo muy bonito que se escuche. Usted viene a escuchar, usted viene a recibir de lo que Dios tiene para usted. Pero a esa misma vez, usted está entregando un tiempo, está entregando una ofrenda al Señor, porque está viniendo a ofrendar su cuerpo. Porque hay horarios, como ahora mismo, quizás muchos quisieran estar acostados porque están agotados del trabajo. Quizás muchos quisieran estar ahora viendo una prédica en mi cama. Oh, sí, ahí con aire acondicionado o con mi ventilador, pero en cama. Pero sin embargo, usted ha recibido la revelación para poder estar en la casa del Señor. Y por eso usted va ascendiendo a ser ¿qué? Un valiente, un victorioso del Señor. Dice la palabra del Señor que los violentos, solo los violentos, arrebatarán que la bendición. Y la violencia se llama de cuánto podemos dar para el Señor, de hasta dónde podemos llegar para dar al Señor. Sí, pero es que el Señor ya lo pagó todo por mí. Pero ¿y dónde vas a dar? ¿Qué vas a dar tú cuando el Señor dice que debemos dar una milla extra a aquel que nos pide que llevemos un manto? Vas a dar la milla extra a aquel que te dice, mira, llévame este saco de arroz aquí allá. Y a los cubanos te mete el pie y dice, Señor, perdón, no sabes lo que hace. Vas a dar una milla extra para ese. Pero cuando te dicen en el culto, oye, mira, rápido, hoy miércoles hay culto, vamos. Dios mío, pero a esta hora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, Padre, y entonces, ¿dónde está la fe? ¿En qué ha sido fundamentado? ¿Se acuerda al principio? ¿En qué has echado las raíces para que te vengas a levantar? Y entonces cuando por un pequeño viento, cachaplón, se cayó. En la casa del Señor es donde vamos a ser moldeados. Y dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo a quien su padre, qué hijo hay a quien su padre no discipline? No, Dulán, caballero, regálenme 5 minutos más, no he terminado todavía. Ay, Señor, todavía estoy en los atrios, Padre. Ay. Entonces, en la casa del Señor vamos a recibir disciplina, nos van a impartir disciplina, vamos a ser disciplinados, vamos a ser corregidos. Quizás hasta muchas veces no vamos a entender y vamos a mover la cabeza. Sí. Mira, Pipo, quiero que entiendas, no sé, no quiero poner ejemplo, simplemente disciplinado. Y usted, pero yo no vine a escuchar eso, yo vine a escuchar algo que me agradara al alma. Disciplina.
Y usted moviendo la cabeza así, pero por dentro dice, esto a mí no me cuadra para nada. Porque le están enderezando el alma, porque está mal formada. Y le va a doler. Le va a doler. Y va a sufrir. Y no es profetizado, es que escrito está. Y va a derramar lágrimas. Hay muchas cosas que en el presente no entendemos. Recuerde que nuestros pensamientos están por debajo del Señor. El Señor sí conoce y Él sabe. Él ha visto ya, como en un viaje le dije, mientras que usted se ve quizás hoy como alguien que aún está un poco fluctuante, alguien como que todavía le falta, como a todos. El Señor ya ha visto un producto terminado en usted. Mientras que usted se ve como un carbón o un pedazo de cosa sucia, ya el Señor ha visto un diamante en usted, ya terminado. El Señor sabe. El Señor le dijo Jesús le dijo a Pedro, hay cosas que hoy tú no entiendes, pero que mañana vas a entender. Hay dolores que en el presente tú no vas a entender. Hay aflicciones que en el presente tú no vas a entender. Hay desiertos y pruebas que en el presente tú no vas a entender, pero que en un futuro sí vas a lograr entender. Porque cuando llegues a la posición requerida, cuando pases de ese nivel, vas a decir, ahora entiendo por qué me decían guatacú tanto en la escuela. Porque mi problema es que me berreaba, y perdónenme por la palabra, y es que le caía piñazo al otro. Ahora entiendo, porque tenía un problema en el carácter. Señor, gracias. Porque me dicen guatacú. Y yo digo, Dios te bendiga. A mucha honra escucho más. Dios conoce la terminación de cada uno. Acuérdese, hermano. Mire, hermano, son las 51. No me toque piano. Obediencia, obediencia, obediencia. Hay que obedecer, hermano. Algo que quiero tocar. Cuando Dios viene y disciplina, la disciplina es una manifestación de su amor. La disciplina se refiere a un acto de instruir al niño y enseñar y luego corregir. Lo que desata el amor de Dios, que el Señor primero instruye, y si el cristiano no sigue la instrucción, entonces corrige. Pero la corrección, ¿sabe por qué viene del Señor? Y a esto me refiero aún por los ministros. La corrección viene porque el Señor viene buscando en nuestros corazones, que en nuestros corazones llegue el momento en que se pueda presentar ante Él, que pueda haber logrado entender la corrección, y que el corazón se presente entonces ante el Señor, contrito, humillado. Un ejemplo que podemos ver es David. Dice que en muchos de los, cuando leemos los salmos, dice que hay muchos salmos en los cuales David dice, Señor, porque en tu precepto es mi deleite, porque en tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuántas veces David nos metió la pata? ¿Cuántas veces no recibió barazo del Señor? Debe ser duro ver un hijo morir. Debe ser duro. Pero David entendió en su corazón de que el culpable era él. Pero que no era por cargar con la culpa, sino que debía entender que su corazón tenía que volverse humillado al Señor. Y David siempre iba y buscaba con un corazón contrito y humillado. Por eso es que el Señor dice, porque he encontrado el qué, un corazón que me agrada, un corazón conforme a mi voluntad. Y usted dirá, vaya, conforme a tu voluntad. Porque Dios no quiere un corazón legalista, Dios no quiere un corazón duro, Dios no quiere un corazón que sea por ahí, no. Dios quiere un corazón que sea pronto en arrepentimiento. Hay muchos que tienen un corazón que dice, esto se debe ser así, es así. Porque la palabra lo dice. Es bueno cumplir la palabra del Señor, pero se mantienen estrictos, se mantienen muy cerrados y fallan y siguen de largo y no tienen arrepentimiento. ¿De qué vale tanta palabra? ¿De qué vale andar saltando y viendo y buscando? Si a final de cuentas no se es obediente a la palabra como debe ser. Si a final de cuentas el corazón con el que se carga no es un corazón conforme a la voluntad del Señor.
No es un corazón que busca hacer la voluntad del Señor. No es un corazón que busca ser de agrado para el Padre. Dios mío. Me quedé en los otros. No, yo voy a hacer una pregunta. Muchos están apurados. ¿Se está transmitiendo? ¿Eh? Se está transmitiendo. Muchos están apurados. No, hermano. Me regala 10 minutos. 10 minutos. Bien. Llevándolo a este pasaje, el mismo pasaje de Lucas 2:40, que fue, o sea, que el niño se crecía, se fortalecía, llenándose de sabiduría y gracia en la casa del Señor. Cuando vemos este pasaje, la palabra niño, según el griego, es el 38:13. Dice que este es paidión. Acuérdense que yo no sé hablar griego. Dice que este es neutro, diminutivo del griego 38:16, o sea que es un niño pequeño de cualquier sexo. Y propiamente infante, o por extensión, muchacho o niña crecida a medias. Figurativamente, cristiana o cristiano inmaduro. Niño, hijito, hijo, muchacho. Entonces, en los atrios, aún no se han alcanzado la madurez requerida, aunque ya se está recibiendo otro tipo de dieta, aún todavía falta por caminar. Falta aún llegar al lugar santísimo. Entonces, esto me recuerda el pasaje de Samuel, donde Samuel dice que ya servía al Señor, dice la palabra que también ministraba en presencia de Elí. Y esta etapa es en la cual se recibe, o sea, me refiero a los atrios, en la cual se recibe la revelación del servicio. Es en la cual el Señor pone, no estoy generalizando, pero en muchos, el que yo quiero servir. Ya estás adquiriendo cierto conocimiento, ya te estás involucrando con el cuerpo de Cristo y tú dices, yo quiero servir. He recibido por revelación, yo quiero servir. Yo no sé, me pondrán en la puerta, yo no sé dónde me pondrán, pero yo quiero servir. Aquí es donde se recibe la revelación del servicio, como así Samuel también lo recibió. Y dice que ministraba ¿qué? En la presencia del Señor. Ahora, en esta etapa pasa algo y es que también se es enseñado a discernir. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, es la última hora y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esto habla de que se debe estar atento, como decía en un principio, velando. Pues como bien dice la palabra que dice que el adversario anda como león rugiente, viendo, velando a quién devorar, a quién hacer caer. Entonces, es un tiempo de estar sobrio, de estar alertas. Entonces, en esta faceta se empieza a ver cierto reclamo, tanto como de parte del Señor, como también del cristiano. Va floreciendo la madurez en Cristo. Pues aquí es donde, como bien decía, nos enseña la palabra, pasó de los atrios, pasó del exterior de los atrios a los atrios. Entonces en los atrios es cuando empieza a digerir el rollo, la doctrina básica, y es donde cambiado, es sacado de las tinieblas y es llevado entonces a la luz admirable, que es la que viene a abrir los ojos. Es donde empezamos a tener cierta interpretación de la palabra. Es donde quizás veíamos un versículo, le pasábamos por arriba 1000, 2, 3 veces y no entendíamos. Pero entonces es cuando el Señor ve el interés, la disposición y dice, bueno, yo te voy a dar el entendimiento de mi palabra. Por cuánto has deseado que te estás comiendo el rollo, vas a aprender. Hebreos 26, 18 dice,
para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, aquellos que le creen y aquellos que se aferran y se acercan al Señor son justificados y son santificados por el Señor y son sacados de la oscuridad. Ahora, pasamos al lugar santo. El lugar santo es como el pasaje cuando el Señor le dice a Moisés: ve la zarza encendida, y dice: espérate un momento. No, Moisés, espérate. Has cambiado tu vestidura, pero aún te falta algo. Aún estás cargando con cosas del mundo. Aún te quedan las sandalias, parte del andar de Egipto que tipifica el mundo. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Entonces es aquí donde se alcanza la revelación de que quizás aún teníamos nuestro cordón umbilical conectado a algunas cosas del mundo, pero que estaban ahí como que no, yo no sabía, desapercibidamente. No, yo no sabía que participar, no quiero poner ejemplos, de verdad que sí. Todos sabemos lo que le agrada a Dios o no, ¿no es así? Entonces ahí es cuando se es revelado. Entonces viene el despojo. Ok, me voy a quedar descalzo. Vas a desnudar la condición de mi andar. No hay problema. Yo sé que me estás desnudando, pero para vestirme de nuevo. Me las quito y es desechada. Y entonces ahí es cuando el Señor le habla. Entonces ahí es cuando entramos nosotros y empezamos a escuchar más. Ya no es que oíamos como los extranjeros en el exterior de los atrios, que oíamos hablar de un Dios que hacía milagros. No, ya ahí empezamos a ver. Ya ahí nuestro oído es circuncidado, es cambiado, es llevado a otra dimensión. Tenemos más revelación. Y cuando vemos esta misma palabra, o sea, este mismo pasaje, la palabra hijos, según el griego 50-40, dice que este es infante. O sea, hijitos, conversos cristianos. Hijito, ya es alguien que ha alcanzado cierta estatura, cierto tamaño. Ya no es aquel que hay que darle la lechita, ya aquel ya está comiendo vianda. Ya no es aquel que había que estarlo casi siempre empujando para que fuera a la casa del Señor. No, ya aquel se le ha caído las escamas de los ojos, ya ha recibido por revelación que en la casa del Señor es donde va a recibir la bendición, que en la casa del Señor es donde va a ser instruido. Para leer el pasaje de Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, le dijo el Señor. Y pensamos que es renunciar o vender la casa o vender el carro. No. A veces aún se andan con posesiones de costumbres del mundo, como mismo hablaba de Moisés. A veces aún se sigue con alguna pizca del hablado aquel medio trágico, medio chabacán, medio al estilo rapero, medio al estilo rockero. No, ya tú pasaste a una dimensión diferente. Deshazte de todas tus propiedades. Deshazte porque ahora vas a recibir propiedades eternas, propiedades y galardones celestial, incorruptible y eterno. Por esto es que Pablo, y hace un momento leía este pasaje, cuando decía en 1 Corintios 3, del capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: porque todavía soy carnales, pues habiendo celo y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Pero cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Quién es pues Apolos y quién es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Ya en esta etapa no se puede andar fluctuante, es de tener de antemano la identidad de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Ya en esta etapa es de saber que
somos de Cristo. Debemos obediencia a nuestros padres espirituales. Debemos seguir las orientaciones de nuestros padres espirituales. Pero no debemos caer en idolatría. Porque la palabra enseña que el Señor es celoso. Y entonces podemos acarrear ciertos efectos, no quizás a lo máximo sobre nuestras vidas, sino sobre aquella persona, sobre aquella vasija que lo que está viendo es ser un instrumento del Señor. Porque acuérdense que la palabra enseña en el Antiguo Testamento, estoy metiendo que los ídolos debían ser ¿qué? Consumidos. ¿Por qué? Por el fuego. Entonces debemos tener en cuenta, y un viaje, creo que fue la prédica pasada, decía, ¿seguidores de quién? ¿A quién seguimos? Tiene que haber un equilibrio. Un niño gatea sobre sus 4 puntos, sobre sus 2 piernas y sobre sus manos. Se trata de un equilibrio. Cuando llegamos, antes estábamos en el exterior de los atrios. Pasamos a los atrios. Desde luego al lugar santo y luego al lugar santísimo. Ahora no quiero decir que porque usted se ha sentado ahí tiene menos valor que aquí. No, me estoy refiriendo al plano espiritual, a la condición de nuestra vida espiritual. Entonces todo es por un equilibrio, todo se basa de equilibrio, hermano. Uno puede amar, uno puede querer a su padre espiritual, a su pastor, a su ministro, los puede honrar, los puede bendecir, pero ojo, no puede ser motivo de idolatría, porque se puede desencadenar efectos bien duros. Siempre debemos tener eso en cuenta. Nuestra identidad es celestial, no terrenal. Nuestro pastor es una vasija y usted es una vasija también. Que el Señor lo está usando como una vasija para llevar la palabra, como una vasija de honra. Gloria a Dios. Pero no se puede idolatrar. Para que esa vasija que está siendo usada no sea quebrada, sino que pueda seguir siendo de bendición y pueda ser un arma en las manos del Señor para impactar en el mundo de las tinieblas, para la gloria y alabanza del Señor. Dice 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, y perdone que ande tan rápido, dejé las cosas de niño. Habla, pensaba, razonaba. O sea, aquí habla de dejar de ser inmaduro. Ya aquí habla de que nuestra mente, aquí habla de que nuestra manera de hablar debe tener un cambio, de que nuestra manera de pensar debe ser renovada, como dice la palabra en Romanos 12:2, que no debemos conformarnos, sino que debemos renovar nuestros pensamientos, de que nuestra manera de razonar no debe ser con nuestro propio entendimiento, ya que los designios del Señor, los caminos del Señor van más altos que nosotros, y que no es con razonamiento humano, sino que como hijos de Dios, con identidad celestial, lo que recibimos es por revelación. Lo que recibimos es por lo que Dios quiere impartir a su pueblo, lo que quiere impartir a nuestra vida, lo que Dios quiere hacer aún en lo secular con nosotros. No es por razonamiento humano, se trata de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar por fe. Es que aunque estés en medio de tormenta y estés rodeado de muchos que se quedan sin hacer nada, ser como un Pedro, porque Pedro tiene cosas buenas. Saltar de esa condición de la barca y caminar sobre las aguas. Fluctuaste, te caíste. Sabiste a quién clamar porque extendiste las manos del Señor. Y extendió la mano y lo sacó. Hay algo que siempre me ha ministrado mucho, y es que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Y un día lo dije, y digo, bueno, si Pedro fue hombre de poca fe, ¿qué podrán hacer aquellos que se quedaron en la barca, que se conformaron con la condición que tenían? Porque al menos tenía fe. Poca, pero tenía. Le quedaba para desarrollar. Y la desarrolló. Y la desarrolló, amén. Ya.
corriendo le voy a dar el lugar santísimo. Y el lugar santísimo habla sobre aquellos que han alcanzado el carácter, la madurez de Cristo. Aquellos que han alcanzado, como dice este cántico, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Aquellos que están pisando por donde mismo caminó el Señor. Y no me refiero a que fue Israel y fue todo el trayecto de Israel, no. Me refiero en la actitud, me refiero en el carácter, me refiero en el fruto que es evidente, que es palpable. Dice Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios, que descendía como una paloma, venía sobre él. Dice, he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Recordemos que nuestro Cristo amado empezó su ministerio a la edad de 30. Y el número de 30 es madurez. Nos es necesario ser maduros. La madurez no se basa, y se ha dicho y se ha repetido, y lo digo y lo repito, y no es matraca mía. La madurez se alcanza, y no es que por muchas palabras que sepa, por muchos años que lleve en el Evangelio, puedo llevar 15, puedo llevar 20. La madurez se alcanza por lo que uno ha dejado que el Espíritu Santo haga en su ser. Por lo que uno ha dejado que por medio de los ministros, por medio de los dedos de Dios, que son usados como herramienta, trabajen en nuestro carácter. La madurez se trata de dejar que Cristo venga a morar en nosotros. Por eso dice Efesios 4:11, y Él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo llegue a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo. No se trata de ser carnales, sino de llegar a la plenitud, de cargar con la identidad de Cristo, de que no es nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo es transformado por un cuerpo que recibe azotes como Cristo lo recibió, que recibe ofensa como Cristo lo recibió, que recibe rechazo como Cristo lo recibió, pero que aún así se mantuvo firme porque creyó en aquel que lo llamó y en aquel que lo ha ido capacitando. De esto se trata, llegar a la plenitud de Cristo. Y lo que el Señor desea es que nosotros lleguemos a esta plenitud. Quisiera estar llevando, y es que en el versículo anterior, cuando veíamos que nuestro Señor Jesús era bautizado, según Mateo 3:17, el original de la palabra hijo aquí cambia. Y esa palabra en griego 52:07. Y esta dice, esta palabra significa huigos. Huigos. Aparentemente la palabra primaria hijo dice cabeza de animal, usado muy ampliamente de parentesco inmedia, remoto figurativamente, hijo. Y aquí está hablando de un hijo maduro que ha sabido ser de alegría para el Padre. El Señor anhela que nosotros alcancemos la estatura, la medida de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser coherederos con Él. El Señor anhela que seamos huivos, los que permanecen, los que se mantienen, como dice en Isaías, aquellos que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que alzarán sus alas como las águilas. Lindo lo que Dios tiene para aquellos que logran esto. Lindo para usted que lo va a recibir. Lindo para mí que lo vamos a recibir. Pero el verdadero hijo es el que se casa. Y dice Mateo 22:2, dice que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de boda para su hijo. Y aquí está hablando sobre las bodas del Cordero. Esa es una palabra en la cual habla sobre las bodas del Cordero. Dice que el banquete, ¿para quién es?
para su Hijo. Y entonces si nosotros nos empeñamos y buscamos entregar nuestra voluntad al Señor, entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo, entregarnos por completo a merced de la voluntad del Señor, y tratamos de imitar el carácter de nuestro Señor Jesús, y dice que somos llamados hijos igual que Jesús, las bodas son preparadas. Hay banquetes, va a haber banquetes para aquellos que se mantienen firmes. Va a haber asiento, posición para aquellos que han permanecido, para aquellos que no han tenido en poco la palabra, para aquellos que pese a los tropiezos de la vida, pese a los defectos que han tenido, pese al pecado que han cometido, se han vuelto como David. Para aquellos que pese a toda situación que le rodea, se han mantenido firme, y que como Santiago 4:4 no ha hecho amistad con el mundo. Y a esto me refiero, que no es que el enemigo es el mundo. No, nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, pero sabemos que son entidades las que operan en el exterior del atrio. Son entidades que nos tenían atados, son entidades que nos tenían esclavos. Pero diga conmigo: gracias, Señor. ¿Usted está agradecido? No lo diga como que para mí, dígaselo a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos, Señor, que el fin de esta carrera, Señor, es el de ser hijos, de ser huidos, de ser verdaderos victoriosos, de ser vencedores, Señor, porque hemos aprendido, Señor, Padre amado santo, que nuestra fortaleza proviene de ti, Señor, Padre amado santo, que no es con nuestra voluntad, que no es con nuestro razonamiento, sino que es por tu Santo Espíritu, mi Dios. Gracias te damos, Señor, Padre amado, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado. Pero, Señor, te pedimos perdón, mi Dios. Te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado con lo que hemos oído, con lo que hemos visto. Te pedimos perdón porque muchas veces quizás hemos sido desobedientes a la autoridad que tú has delegado aquí en la tierra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, Padre amado santo, porque hemos buscado pastos, Señor, para el cual no es para edificación, sino que son doctrinas, Señor, para de mentira. Te pedimos perdón, Señor Padre, porque muchas veces tú nos has corregido, pero volvemos a caer en el mismo valle, en el mismo hoyo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y extendemos así nuestras manos como Pedro, Señor, y te decimos: Señor, sálvanos. Señor, socórreme, porque necesito de ti, porque dependo de ti, Señor. Porque ya no puedo más. Reconozco que he caminado con mi fuerza, reconozco que he andado con mi intelecto, y lo que deseo es hacer tu voluntad, Señor. Por eso sosténnos con tu diestra, Señor. Ayúdanos a alcanzar la dimensión. Ayúdanos a alcanzar para la madurez, Señor Padre. A alcanzar la estatura del varón perfecto. A guardar, a ser celoso con tu casa, tanto como arquitectónica, Señor. Tanto como arquitectónica, Señor Padre, como espiritual, Señor. Te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te rogamos que seas tú llevándonos bajo tu bien y tu cuidado a nuestros hogares, Señor, Padre. Que tu presencia nos aparte de nosotros y que seas tú, Dios, guardando tu palabra, Señor, grabándola en nuestros corazones y librándonos de todo ataque y todo contraataque del enemigo, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias.